Me da un enorme gusto estar hoy en una entrevista con Ale Zamora, a quien conozco hace muchísimo tiempo, y siempre la he entendido como una persona que ha marcado de manera muy importante un modelo de atención para las personas que viven con enfermedades raras en el país. Ale Preciosa, te voy a pedir que por favor tú te presentes como quieras. Muy bien. Claro que sí, David, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Alejandra Zamora, coordino a nivel nacional el grupo de pacientes desde Grupo Fabri de México. Grupo Fabri de México, pues es parte de las organizaciones que están bajo la sombrilla enorme de la FEMEXER y que desde 2002, Grupo Fabri, pues empieza con estos esfuerzos de atención primero hacia el grupo concreto de la propia enfermedad de Fabry, ¿no? Buscando alternativas, soluciones y por supuesto el tratamiento que por derecho a los pacientes les corresponde. Y bueno, poco a poco va desarrollándose, uniéndose con otras organizaciones y demás, pues buscando el fin común y recibiendo a otros pacientes de otras enfermedades, ya sea del mismo tipo o raras en general, para buscar igual el apoyo, el acompañamiento, ¿no? En este camino de la salud, del acceso y de su bienestar principalmente. Entonces, bueno, pues decía, de mucho tiempo, pues sí llevamos en este año ya 16 años, David, trabajando juntos. Esto, dices, no, ha sido totalmente cambiante, nos exige diario buscar cómo estar con los pacientes. Todos los pacientes, aunque sean de la misma familia, con la misma enfermedad, pues enfrentan retos diferentes en cada uno. Entonces, todo esto pues nos ha hecho caminar acá de la mano con ustedes y con muchas otras personas en este sentido, ¿no? Estar buscando siempre el bienestar de los pacientes y por supuesto lo que por derecho les corresponde, que es el ejemplo que pues también tú nos has dado siempre, ¿no, David? Buscar que los pacientes tengan y enseñarles cómo tienen que obtener ese derecho. Cierto, Alita. Yo te agradezco nuevamente que hoy nos puedas compartir parte, solo una pequeña parte de tu experiencia de trabajo, de el ejercicio que haces todos los días a favor de la causa de nuestros enfermos. De repente un día te pones a pensar, voy a crear un call center, voy a crear un centro de atención, un centro de orientación, un centro de apoyo. ¿Cómo te nace la idea de hacer esto que haces? Fíjate que desde un poco antes de que empezáramos, David, a trabajar juntos, este centro de atención ya existía, ¿no? Ya existía porque era el ejemplo donde yo estuve anteriormente en un call center formado desde cero, pero dices, bueno, ¿qué es un call center, no? Todos son iguales, siempre te llaman con una misma, este, con una misma forma, con siempre el mismo speech, ¿no? El mismo mensaje. Entonces, bueno, ¿qué se necesita aquí? La gente está enferma. Tienen algo que yo no tengo y que necesitan mi apoyo. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera escuchar en este sentido? ¿Cómo quisiera que me atendieran? ¿Qué es lo que quiero saber del otro lado? Que no sea lo mismo de siempre, que no sea una llamada le estoy llamando de aquí, así muy de robot, ¿no? Sino algo más cálido, algo que te haga ponerte en el lugar de la otra persona. Y eso es lo que tú quieres, ¿no? Que alguien se ponga en tu lugar, del lado del paciente, y que entienda qué es lo que te está ocurriendo y que necesitas ayuda, de lo que sea, o sea, como sea. Si es para moverte a algún sitio, si es para saber qué es lo que tienes que hacer porque te sientes mal y piensas que puedas tener algo, ¿cómo, cómo puedes ser atendido y tener esa atención? Entonces, ese tema, David, fue buscar la forma de acercarte a la gente de una manera diferente, a escuchar primero, a saber qué es lo que necesitan y con base en eso atender la necesidad. A lo mejor no sabes, ¿no? Y por supuesto no sabes todo, no sabes quién atiende todo, no sabes dónde están las cosas en general, pero con base en lo que la persona te dice, en su necesidad y todo,
tienes la obligación, si te comprometes en hacer un centro de atención, tienes la obligación de atender, de resolver y de acompañar en el sentido en que la persona te está diciendo lo que necesita, ¿no? Entonces, es así como desde el principio se formó este call center. Y bueno, con base en la necesidad de las enfermedades raras, concretamente, pues se ha ido poco a poco haciendo de más personas, por supuesto, de pertenecer a una organización y de estar más fuerte cada vez para que las personas tengan esa tranquilidad de que hay alguien del otro lado que va a estar con ellos, que no los va a dejar y que aun cuando sea una sola persona, vamos a estar ahí cerca hasta que logre lo que necesita, ¿no? Y es esta atención que tanto trabajo nos cuesta y por supuesto le cuesta a las personas tener en las instituciones de salud. Como podrán observar y escuchar, Alejandra Zamora no es una improvisada, además de que es licenciada. Tiene una experiencia enorme con respecto a la atención que requieren nuestros enfermos. El escenario de las enfermedades raras tiene una característica especial y es que hay que ser contundente para que las cosas sucedan, pero también hay que ser dúctil. Alejandra es una combinación. Alejandra es fuerte, Alejandra es determinada, es robusta en sus argumentos, pero también es dúctil, es así como muy suavecita. Ella entiende cómo tratar no solo al paciente, sino a quien se relaciona con el paciente, al médico que la atiende, a la institución en donde se encuentra, etcétera. Y eso solo se da con la experiencia que te van dando los años, el trabajo y la precisión con la que ejecutas cada uno de los trabajos que haces a favor de los nuestros. Es complicado, Ale, es no solo complicado, eso es una pregunta. ¿Es complicado? Ahora contéstame y luego, ¿qué tan complicado como para continuar en ello o decir basta? Ay, David, bueno, es complicado. Para decir basta es difícil, ¿no? Vas en un camino, vas acompañando gente, vas haciéndote de amigos también en el camino, ¿no? Sí, Entonces, no puedes decir basta si estás comprometido porque sabes que hay gente que tú tienes algo que puedes desarrollar, sabes algo que alguien a lo mejor no sabe. Y si están pidiendo tu ayuda, pues lo menos que puedes hacer es estar ahí. Sí, por supuesto es frustrante. Hay instituciones de salud, como tú sabes, que, que no entiendes por qué negar el derecho a la salud a las personas. sí. Podrías entender, ¿no? Sus argumentos entre sus presupuestos y demás, pero tal parece que sean presupuestos de su bolsillo y de su persona, y eso no es así. La, yo no entiendo a veces cómo las personas se contratan en las instituciones cuando no están para atender a las personas y solamente buscan, pues, negar por quedar bien en su institución, por ahorrar, ¿no? Donde no se debe de ahorrar en absoluto. Entonces sí, por supuesto es frustrante, pero no para decir basta, sino para seguir, para buscar y para hacer lo que hacemos todo el tiempo, no estar con las personas y lograr que tengan lo que necesitan. Y eso pues es el sentido tuyo, por supuesto, siempre de Grupo Fabri y pues de nosotros, de quienes formamos parte de Grupo Fabri, es el motor esencial, ¿no? De cada quien. Yo sabía que eso me ibas a contestar. Por eso te lo pregunté, pero imaginemos por algún momento el escritorio de Alejandra Zamora y luego viene su protocolo de atención a los pacientes, y luego tiene un manual de procedimientos para las instituciones, y luego tiene un compendio específico para hacer que la comunicación sea fluida entre los enfermos, las instituciones y todos los demás que son parte de este escenario. Pero lo más importante es cómo acomodas todo eso, cómo lo transmites y cómo haces a que sea posible que una, otra y otra cosa se enlacen y pueda hacer que sea posible que tú lleves finalmente un paciente a la etapa final en donde encuentra su tratamiento. ¿Cómo haces eso? Mira, sí tienes una base, o sea, conoces más o menos cómo te debes mover, qué es lo que tienes que buscar, en qué paso o en qué parte está el paciente y de ahí hacia dónde tenemos que caminar. Sí,
Hay muchas bases, hay muchas cosas, hay mucho escrito, pero como te decía, cada quien es diferente, ¿no? Y incluso dentro de la institución, las unidades de atención son diferentes. Se manejan como si fueran instituciones diferentes, ¿no? Aunque pertenezcan a la misma. Entonces, sí, tienes una base, pero a veces te tienes que saltar todo esto para entender exactamente dónde estás y qué tienes que hacer y cómo se mueve o cómo se conduce esa institución o esa unidad médica específica para que tú puedas llegar ahí con el paciente. ¿Cuál es la necesidad en ese momento del médico? Muchas veces el médico, déjame decirte, es un gran apoyo. El médico, por lo general, dice, esto es lo que necesita el paciente y necesito que se le atienda de esta manera, que reciba esto. Incluso el médico te busca y te dice, ayuda al paciente a que navegue en mi institución, ¿no? Eso es un tanto extraño, pero sucede. Sí, No porque el médico como médico sabe lo que el paciente necesita, pero también sabe lo que también necesita su institución, ¿no? sí, Entonces es ahí donde vas orientando de acuerdo a la necesidad específica del paciente, vas orientándolo, vas acompañándolo y vas también acompañando al médico en lo que requiere, ¿no? Y hasta de poner un espacio adecuado, la institución es vasta, tiene muchas cosas, está el establecimiento y todo, pero hay cosas que el médico necesita, a lo mejor es muy básico, me dice, ¿sabes qué? Es que no tengo ni dónde sentarlo. No te preocupes, doctor, vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, a veces tienes que cooperar, ¿no? Con el médico, con la institución que te lo pide, oye, no puedo tenerlo ahora, pero si me ayudas con esto, pues que entre el paciente y nos acomodamos. Eso es sí, bueno porque nos permiten ayudar. Hay quienes te cierran la puerta totalmente y buscas cómo entrar por otro lado, aunque la sí. entrada sea trabajo social, aunque la entrada sea medicina interna, buscas cómo entrar porque está cerrado por todos lados y te metes por el sótano. Entonces, no importa la forma, sí hay bases, sí hay cosas escritas, hay líneas específicas, pero hay muchas cosas que se tienen que hacer de acuerdo a la necesidad que en el momento estás identificando. Sin duda, sin duda. Hay una cantidad enorme de instrumentos que te marcan los doctos en documentación, el protocolo, el otro, el aquello. Nada de eso sirve, nada de eso sirve si no hay una intención verdadera que evoque a hacer que las cosas sucedan. Porque puedes tener el manual de procedimientos más específico y extraordinariamente elaborado, pero si no das un paso de contundencia que tenga que ver con robustez, con determinación, con pasión, con entrega, no sucede. No sucede nada con el mejor manual de procedimientos si quien lo va a ejecutar es un agua tibia. O sea, no sucede nada, absolutamente nada. De repente, has tenido una participación importante con un grupo familiar que tiene varios pacientes que requieren de ser atendidos y a alguno de ellos se le ocurre decirte, mire, licenciada, a mí ya no me interesa, yo ya me siento bien y no tengo ningún problema, así que yo ya no voy a ir a que me pongan esa infusión que además me duele. Ya no voy a ir. Entiendo que lo primero que te va a pasar es que te vas a sorprender, lo segundo que te vas a preocupar y lo tercero, ¿qué hago con este que me está diciendo que ya no va a ir a la infusión? Claro. Híjole, David, esto es un tema bien delicado. Sí, sí sucede, por supuesto, y tampoco puedes presionar a Eh, quien se ha pasado buena parte de su vida, a lo mejor, ¿no? Podría ser el caso, sí, yendo cada semana o cada 15 días a un hospital donde tiene que trasladarse por horas, ¿no? Por muchas horas, llegar y todavía hacer un trámite de otras tantas horas para poder tener el acceso, conectarse, recibir el medicamento y regresar. Sí, se siente bien y todo, pero hay a quien esta situación le puede cansar, aunque sabe que su vida y su salud está de por medio, las condiciones a veces no son las adecuadas. Tú puedes platicar, hay una parte de psicología, pues está la psicología de Femexer, está la psicología de Grupo Fabri, ¿no? Las profesionales que están atendiendo pueden platicar con el paciente, sí, eso gana a lo mejor tiempo, ganará algunas sesiones más, el paciente diga, no, pues sí, es por mi salud, he luchado mucho por obtener
este tratamiento, bueno, voy a seguir, pero vuelve a desistir y dice, no, ya no. Lo entiendes, David, o sea, entiendes esta parte. Es frustrante porque dices tanto trabajo que costó que tuviera el tratamiento. El hospital, a lo mejor si es una familia grande y es un miembro de la familia y está en otro lugar, no con todos, a lo mejor está en un hospital donde es el único paciente y donde el hospital hizo el esfuerzo de comprarle o de pedirle, ¿no? El medicamento por mucho tiempo. Y es el único. Entonces dices, tanto trabajo y ahora lo va a dejar. Pero sabes que la persona siempre estará por encima. Si la persona dice, ya no quiero seguir, tú no puedes obligar a nadie a seguir, aunque sea por su salud y porque es tu función del diario hacer que las personas tengan lo que necesitan, pero si la persona no quiere hacerlo, no puedes forzarlo. A veces, David, y hay temas todavía más frustrantes cuando tienes un bebé con una enfermedad terrible, rarísima como las que sabes y las que conoces, donde han pasado un par de años, el deterioro es brutal y donde la familia dice, ya no quiero seguir, y tú estás luchando y tú estás con el funcionario y pidiéndole, mira, se me va a morir el bebé, va a pasar esto, mira, se está deteriorando, y la mamá te dice, ya no voy a seguir. Señora, pero es que mire, ya estamos, necesito que vaya. No, ya no voy a seguir. Eso es terrible. Pero no puedes obligar a las familias, David. O sea, lo que te queda por hacer es decir, señores, lo que ustedes decidan por la salud y la vida de su hijo es su decisión y nosotros vamos a estar al lado de ustedes para lo que necesiten, en el momento que lo necesiten, para lo que sea. Pero no vamos a presionar porque sabemos que lo necesitan, pero no puedes con eso. Si la familia ha decidido no seguir, sus razones tendrá y no puedes presionar ahí. No. Fíjate que hace tan solo unos días, 3 días, eh, busqué comunicarme con una dama que hacía una semana había yo localizado. Tiene un hijo con un problema de salud importante allá en Guadalajara. Y lo primero que me preguntó es, ¿cómo supo de mí? Y le dije, pues tengo que saber de usted, porque es mi obligación entender dónde están los pacientes. Pero más concretamente, una persona anónima me habló y me dijo, hay un niño en Guadalajara que necesita atención y no se la están dando porque que no hay medicamento y que no lo van a comprar. Le dije a la mamá, mándeme todos sus datos, todos los que tienen que ver con derecho a audiencia, números de contacto, quién la atiende, en dónde la atienden, cuál es el médico, la institución, etcétera, etcétera. Y una carta en donde diga que me permite representar a su niño. Sí, todavía la estoy esperando, Ale. Todavía la estoy esperando. Por lo que entiendo que a la mamá no le urge. A la mamá le da lo mismo. Eh, Alguien me contactó para que pudiera ayudar a ese niño y a la mamá parece ser que lo que menos le interesa es la velocidad a la que pueda ser atendido ese muchacho. Tienes toda la razón. Tú no puedes obligar a la gente. No, no lo puedes obligar. No estás en esa condición y además legalmente no puedes hacerlo. El tema tiene que ver con múltiples variables, múltiples condiciones, educación, a veces religión, a veces desinterés total o negligencia absoluta, a veces simple y sencillamente no creer en que el fármaco va a ser algo que sea milagroso para el muchacho o la muchacha. Dentro de todo tu trabajo, has encontrado, como ya me dijiste, médicos muy buenos, extraordinarios que apoyan mucho. ¿Has encontrado lo contrario? También. También. Cuéntame. También hay médicos, David, que son difíciles. O sea, entiendes que son muy celosos de su trabajo, Sí, que a nadie, y no nada más a los médicos, a nadie le gusta que alguien extraño llegue y le diga, doctor, es que hay que hacer esto, es que deberíamos hacer. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer o lo que puede hacer en su área, en su campo, y más cuando es alguien de fuera. Sí, de repente te encuentras muchas barreras desde el médico. Y con los funcionarios es mucho mayor el tema, mucho mayor. sí, Pero no puedes hacer, o sea, te gustaría decir, tú te contrataste para hacer esto, ¿no? Y
y tienes que resolverlo y tienes que hacerlo. Ya. Pero también te podría decir, y también me contraté y firmé que iba a tener ahorros y que no iba a tener el gasto y que iba a bloquear. Hay médicos, David, que en alguna institución, y no voy a decirlo ahora, dicen, no puedo hacer el diagnóstico porque lo tengo prohibido, porque no pueden dar ese medicamento aquí en el hospital. Sí. Yo ni siquiera puedo hacer diagnóstico. Eso es terrible, terrible para Sí. el médico, es para todos. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un paciente, y aquí las instituciones, tú sabes, ¿no? Ese es mi tema, es un tema de muchos años de aquí del Grupo Fabri mío. Cuando te dicen, ay, el paciente está siendo atendido en el hoy IMSS Bienestar, pero de repente en, el papá consiguió trabajo, le dieron seguro social y te sacan al niño del IMSS Bienestar. Y en el IMSS, en el Seguro Social normal, no le van a dar ese tratamiento porque está negado el hospital, en la institución a darlo. Dice, no, ¿y cómo saco al niño? ¿Cómo lo saco si ya están? Pues entonces el papá tendría que renunciar al trabajo. No puedes quitar a uno de los miembros de la familia y tampoco puedes evitar. Antes iban las familias y registraban al titular, a la esposa, a los niños, ¿no? Sí. Podrías no registrar a los hijos, ¿no? Podrías no hacerlo, pero ahora no, ahora con tu CURP te atrapan y, no, este es el hijo de fulanito que tiene seguro social y no tiene derecho a recibir el tratamiento acá, pero tampoco se lo dan en el IMSS. ¿Cómo sacas a los pacientes del IMSS? Y eso ha sido un tema, no puedes sacar al paciente, le dices al IMSS, bueno, entonces déjame sacarlo para que se lo den en otro lado. No, no se puede, eso no se puede, pero Sí. tampoco se lo dan. Sí. Esa es la negación, las barreras con los médicos y con los funcionarios a lo que nos enfrentamos todos los días. Cuando Sí. el niño va a entrar a la secundaria o a la preparatoria, señora, no acepten el servicio médico del IMSS, por favor, firme la carta que no se acepta, bueno, ya es un solo paciente que no acepta el servicio médico, que ya tiene un servicio médico de cobertura en el IMSS Bienestar. Y ya no, y la escuela, no, pero es que yo lo tengo que dar de alta. No, 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 mira, yo te firmo, pero no lo des de alta en la escuela. Porque sí tiene un servicio médico, sí está cubierto, o sea, no lo estamos dejando fuera, pero no por el IMSS, porque si no, entonces le quita el tratamiento. Ese es un asunto que es diario, diario. En el, nosotros te enviamos a ti, junto a Alejandro Yauzás, presidente del Grupo Fabri, el documento que se llama Plan Nacional de Atención Integral para Personas que viven con enfermedades raras. Y ahí tratamos el tema. Y he hablado con Kersenovich y bueno, él va a ser el encargado de buena parte de las decisiones que se van a tomar a favor de los nuestros o en contra de los nuestros. Y comentaba precisamente de los espacios estúpidamente ilógicos que hay entre personas que cumplen la mayoría de edad, entre personas que cambian de una institución a otra porque ya no puedes estar acá por lo que acabas de comentar, etcétera, etcétera. Y eso tendría que tener una reglamentación específica que tuviera necesariamente que hacerse pública y tiene que ver con no podemos suspender un tratamiento a un paciente que cambie del IMSS Bienestar al IMSS porque simple y sencillamente vamos a alterar el estado de avance que tiene la recuperación del paciente de manera absolutamente ilógica. Evidentemente tú todos los días, todos los años te has enfrentado a ese tipo de problemas porque son lo cotidiano en México, son lo que sucede de manera absolutamente ilógica. Por eso he hablado al principio de cuán importante es que las personas conozcan sus derechos, cuán importante es que tengan información precisa para que puedan hacer y aportar a favor de los mismos procesos que están viviendo en su salud. La mejor oportunidad de información tiene que ver con conocerla. Hace ratito dijiste algo que es simplemente trágico, dramático, pero es cierto. Hay médicos que se ofenden porque el paciente sabe más de su enfermedad que ellos mismos. El paciente conoce de qué se está haciendo en el mundo, cuál es el medicamento que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo de manera personal que un gran amigo me dijo un día, si quieres saber de la enfermedad de tus hijos, lee los libros que haya de esa enfermedad. Entonces leí los libros que había de esa enfermedad, Gaucher en este tipo. No sabes cómo le repurgaba al doctor Pesotti y al doctor Ordóñez allá en el ISSSTE que yo les dijera qué tenían que hacer. El día que me dijeron,
que Paulina tenía probablemente cáncer porque habían detectado en su pulmón, etcétera, etcétera. Le dije, no, tiene fístulas específicamente que se han ido agrandando por un problema de, se están haciendo cada vez más grandes porque se calcifican, pero con hacer esto y esto y esto y esto es posible. Como 2 semanas después de todos los estudios me dijeron, oiga, tenía usted razón. Sí, claro, pues es que he visto casos de esos en un chorro de lugares de niños con Gaucher. También cuando me dijeron que Paulina no era candidata para X estudios, le dije, por supuesto, se lo tienen que hacer y la única manera de hacérselo es así y así y así. Despurgaba todo el tiempo, despurgaba. Son los médicos, alguien dijo correctamente, la diferencia entre los médicos y Dios es que Dios no se siente médico y ellos sí se sienten dioses. Entonces, estoy de acuerdo contigo, buenísimos médicos. Hay médicos excepcionales y hay otros que ni vale la pena hablar de ellos. Déjame hacerte otra pregunta que tiene que ver con tu trabajo. Un día, de repente, aparece un Fabri, sobre todo un Fabri, aparece por allá lejos, hasta Ciudad del Carmen, y te dicen, oiga, hemos detectado que hay un paciente en Ciudad del Carmen y tú tienes que tomar un avión, un taxi cuando llegas, tienes que correr con una suerte de gastos que siempre entiendo, gracias a tu organización, al Grupo Fabri, los cubre el mismo Grupo Fabri. ¿Qué haces cuando el paciente te dice, bueno, yo quiero que usted me lleve allá donde dice usted que me van a atender, pero que me pague todo? Y si no, no voy. ¿Te ha pasado eso, Ale? Sí. Y a veces te dice eso, y a lo mejor no con esas palabras, pero estás viendo que vive en una chocita con piso de tierra, que hay unos pollitos ahí de repente, algunos animalitos, que tiene unas piedras con una flama y ahí está cocinando algo, agua o algo. Y como ves que las condiciones son muy difíciles y le dices, es que debe de ir al hospital de Chetumal cuando estás en una población por ahí lejana, ¿no? Y te dice, sí, con mucho gusto, sí me interesa porque veo que mi niño ya no puede caminar, cada vez le cuesta más trabajo respirar y todo. Sí, pero sabe que no puedo. Porque no tenemos ni para comer, vivimos del campo, de lo que mi esposo pues carga bultos y hace trabajos y pues de eso vivimos. Por supuesto lo entiendes. Y entonces esto ya está hecho de alguna manera, David. Los lazos, el círculo virtuoso que tú has mencionado muchas veces en otras pláticas, es trabajar entre todos y nosotros pedimos recursos, buscamos recursos y también nos llegan recursos solos. A veces son muy poquitos, pero hay personas que dicen, esta vez te voy a dar 500 pesos, pero con mucho cariño. Y sabes qué, David, eso todo lo agradecemos. Todo mundo que nos sume no, nos ayuda. Y parte de estos recursos nosotros también los buscamos, presentamos programas y todo, presentamos estos casos también, no en particular, pero en general que podemos tener. Y entonces nos hacemos de recursos que nos permitan ayudar a ese paciente a trasladarlo, a buscar un tratamiento y ya una vez que lo tenga, a acudir a él puntualmente. Y sabes que eso es muy valioso para todos. Entonces, sí entiendes que las condiciones lo ameritan. Hay otras que no, o sea, hay otras que no, donde estás viendo que la situación es distinta y le dices, ok, te voy a ayudar esta vez a que te muevas, pero las veces siguientes tú tienes que acudir, es tu responsabilidad, lo tienes que hacer con tus propios recursos, nosotros no podemos hacerlo porque no lo tenemos. ¿No? Entonces entiendes, tienes que entender, sí, tienes que estar ahí para conocer la situación de las familias y sabes cuándo realmente se necesita y cuándo no. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos todos, para ayudar a donde se necesite ayudar. Alguna vez, creo que la única vez en la que hemos tenido tú y yo un desacuerdo evidente fue en una ocasión que te dije, no, 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 les estás haciendo todo el trabajo y eso no es lo necesario. Lo que tienes que hacer es básicamente encaminarlos y luego lo demás que lo hagan ellos. Y tú me dijiste, me acuerdo bien, no, David, no pueden. O sea, yo los encamino, pero no van a poder de todos modos. A la siguiente oportunidad que tengan que ir a la institución, ya no van a ir y se van a quedar. Y te dije, no debes de ser la mamá de esos pacientes. O sea, tú debes de darles lo que necesitan para empujarlos y nada más.
me dijiste lo que acabo de comentar y me parece que tenías razón. Hay personas, hay familias que no pueden, que realmente no pueden. La experiencia que yo tengo con alguien que realmente no podía es unos lacandones que atendimos hace muchos años. Esos lacandones, dos hermanos, tenían Gaucher y el papá me dijo, no, yo no puedo llevarlos, no, no, le voy a armar todo para que vengan por ellos y etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, yo no voy a pagar nada porque yo gano 1,250 pesos a la quincena. Así me dijo, yo gano 1,250 pesos a la quincena, 2,500 pesos al mes, y eso apenas alcanza para lo de nosotros. Nunca le dijimos que sus dos hijos requerían $500,000 al año de tratamiento, porque ni siquiera lo iba a entender. Y entiendo que en aquella ocasión en la que tú justificaste el hecho de seguir atendiéndolos económicamente para que fueran y etcétera, etcétera, era necesario porque de otra manera no iban a ir. Creo que tenías razón, porque ciertamente hay familias demasiado, demasiado en el estado más límite de la pobreza extrema y no pueden hacer nada. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Hay Lo voy a decir de la manera más amable que pueda. Hay pacientes con posibilidades económicas. Hay pacientes ricos. Yo me he topado con varios ricos, ricos, ricos. Y hay pacientes como los que acabamos de hablar, que no tienen ni pal caldo, no tienen nada. Cuando un paciente es detectado con una enfermedad de las que tú atiendes, pero sabes que es un paciente con recursos capaces de solventar sus viajes de ida y vuelta, esto, el otro y aquello. ¿Te ha llegado a pasar que esos pacientes que tienen recursos te dicen, pues usted encárguese de mis traslados y todo esto? Y si te ha pasado eso, ¿qué les has contestado? Y no, 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 no. Mira, sí, no ha pasado así como tal, pero claro, claro, se da. Y le dices, yo puedo apoyarle en esta ocasión, porque a veces te dicen, he cubierto tantos viajes, he hecho esto, pero en esta ocasión no puedo y necesito apoyo. Te lo pueden pedir y es ocasional, pues por supuesto lo entiendes y evalúas y se consigue. Pero sí, no, no, cuando esto sucede, pues ni siquiera les ofreces la posibilidad, porque sabes que pueden moverse, que pueden llegar, a veces ni siquiera te lo piden, porque pues llegan sin problema. Entonces, tienes que estar cerca, tienes que conocer a la familia y tienes que entender también. Y cuando esto llega a suceder, pues dices, mira, no puedo porque los recursos son finitos, puedo apoyarte en alguna situación específica, pero no siempre. ¿No? Porque puedes Entiendo, llegar, puedes hacerlo. Hay, entiendo, en otro sentido, cuando no es apoyo económico, por ejemplo, cuando es apoyo en el acompañamiento del acceso, pues no puedo venir. Es que, señorita, es que necesito que esté aquí conmigo porque hay que... A ver, no, señora, vaya usted, yo no puedo ir. Yo ya vine hoy con usted. Ya vimos a este funcionario, apúntese el nombre y el teléfono y de la secretaria también el teléfono. Vea quién es este, vea dónde está, apúntelo. Ahora usted va a hacerlo porque yo no puedo venir siempre. Pero a ellos, si no les dice mañana, se les olvida. Y si usted no viene la semana que entra, se les olvida. Entonces usted tiene que estar aquí pegada. ¿Y sabes qué, David? Eso ha sido muy bueno cuando las familias se comprometen al seguimiento. Eso es empoderarse. Cuando el paciente, cuando la mamá va y, señor, mi hijo se está muriendo y yo le dije la semana pasada que no nos habían llamado y yo necesito, y entonces es ahí cuando las cosas se dan y ese es el empoderamiento de la gente. O sea, sí, tampoco puedes estar con ellos porque son muchos, no puedes estar ahí cada semana. Entonces, cuando les muestras el camino y lo toman, eso es buenísimo. una de las grandes bondades de el ejercicio al que tú te dedicas es que gracias a el entendimiento y la comprensión que tienes de las familias, porque las conoces, puedes no solo no solo estar acompañándolos con algún comentario, sino con alguna orientación, y ellos te lo van a tomar a bien porque te conocen como si fueras parte de su familia, de su propia familia. Has tenido una integración y una interacción con ellos tan, tan robusta que terminan por decir, ahí viene Ale, que se siente, vamos a comer y te platican lo que tienen ya como un ejercicio al que están
sometiendo necesariamente o sometiéndose necesariamente para atender a su muchacho o muchacha. Eso ha sido uno de los grandes logros que tú has tenido y de las oportunidades que tú misma has generado gracias al conocimiento que tienes de las personas. Me recuerda una película de Erin Brockovich, seguramente la viste. Es una mujer que logra finalmente un acuerdo judicial para resarcir a familias que fueron afectadas por una compañía farmacéutica precisamente. Y dice, oiga, ¿a poco usted se sabe las historias de esas familias? Y ella contesta, sí, me sé la historia de las familias. A ver, déjeme sacar un folder. Es Juanita Pérez. Sí, Juanita Pérez vive en tal lugar, bla, 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 y tiene tal teléfono y tal, tal. O sea, estaba perfectamente integrada esa familia, igual que lo que te sucede a ti. Ahora bien, vamos a imaginarnos algo, Ale. Vamos a ir de la a la Z hasta donde podamos llegar. A, hay un paciente al que tienes que ir a ver. Es la primera vez que lo ves. Es un paciente Fabry y es la primera vez que lo ves. A es la primera vez, luego B lo que tienes que empezar a hacer, luego C, etcétera, etcétera. Dime de la A a la D, ¿qué es lo que haces con ese paciente? Bueno, primero, por supuesto, conocerlo, saber dónde vive y qué institución es la que le corresponde. Eso es A. Ah, Luego ¿dónde B, y dónde está? Ajá, ¿dónde y- va? ¿No? A correcto. partir de ahí, saber, bueno, qué institución le corresponde y en qué paso está. ¿Cuántas veces ha ido ahí? Si ya lo conocen, si ya se dio de alta y todo, si ya ha ido a algún servicio, entonces a partir de ese paso, de ese punto, donde ya lo conocen, avanzar en el siguiente punto. Entonces, si es nada más su unidad de medicina familiar, bueno, entonces hay que buscar que lo refieran a un hospital del siguiente nivel, ¿no? Entonces, ver dónde está y para dónde tenemos que movernos, ¿no? Eso es Luego, así. luego, A partir de ahí, que llega ya con una referencia al hospital del siguiente nivel, entender que lo reciban y lo refieran concretamente al servicio correspondiente. Vamos a pensar que si es un Fabri, pues a lo mejor llega directo con mucha suerte a nefrología, ¿no? Entonces ahí estar con él, con el médico, y el médico entiende cuál es el padecimiento, tiene ya todo el expediente que el paciente pudo recabar en el camino y entonces entiende lo que se requiere. A partir de ahí, el médico hace su trabajo, hace su petición al interior de este hospital, ¿no? Que requiere un tratamiento específico para un paciente con un diagnóstico confirmado, con un avance de la enfermedad importante, donde requiere un reemplazo enzimático. Entonces, ahí ya el médico hizo su trabajo y lo envió. Y entonces, ir, ahí es donde se quedó 2 meses, sin ninguna respuesta, en el mismo hospital, en esa dirección. Entonces es cuando llegas con el paciente, a ver, ya te llamaron, ¿qué pasó? No, el médico me dice que todavía no tiene respuesta de la dirección. Entonces acompañas al paciente a la dirección de ese hospital y entonces hablas con la dirección, con el director médico, con el responsable de esa área y entonces ves qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, es que tenemos aquí, esto ya lo solicitamos al nivel central, pero pues no hemos tenido resultados. Bueno, ¿a quién se lo pidió? ¿Cuándo se lo pidió? ¿Con qué documento? Para poderle dar seguimiento a donde usted ya lo mandó y no le están contestando. A veces eso no es cierto. A veces apenas lo van a hacer y ya pasaron 2, 3 meses, ¿no? Pero bueno, ya te acercaste. O sea, primero estás atendiendo la respuesta que te está dando, que le está dando el médico tratante al paciente. La dirección no me ha dado ujú. respuesta. La dirección dice, no, es que todavía no me contestan. Bueno, entonces vamos a ver a dónde preguntaste para ver qué te contestan. Entonces nos vamos al otro nivel y eso es, al otro nivel puede ser que en la misma dirección de ese hospital te dicen, es que ya lo pedí a la delegación, ahí mismo, en la misma zona y todo. Bueno, vas con el paciente a la delegación y en la delegación te dicen, no, es que no me ha llegado nada, ¿no? Entonces regresas a la dirección, no, es que no le ha llegado. O sea, vas de la mano con el paciente recorriendo paso a paso las oficinas, ¿no? Los funcionarios que están en el camino
de la atención. Entonces llegas y ya en la delegación, ya lo pedí al nivel central y se lo pedí a esta área. Ya. Entonces es cuando tú empiezas a llamar, porque no siempre puedes tener el acceso, de entrar a esas oficinas, pero entonces empiezas a llamar y entonces empieza a mover la maquinaria y esto ya llevamos meses, porque en lo que te dan la respuesta, en lo que sabes dónde está, en lo que te dicen, sí, lo mandé con esta persona, y tú llegas con esa persona al seguimiento, entonces tienes que ir por acá de un lado a dónde lo mandaron y al otro lado dónde lo recibieron, si lo recibieron y qué están haciendo. Y entonces ya vienen los temas de los presupuestos y demás y vas caminando con el paciente. Regresas con las respuestas en el mismo camino que recorriste para que sepan que se está moviendo y entonces hacer responsables a los funcionarios de que hagan ese seguimiento. Y bueno, eso va de alguna manera caminando. A veces sí te tienes que apoyar con gente que sabe, que visita los hospitales y oye, pues si sabes de esto, ya te pidieron que ya lo van a comprar, te pidieron una cotización, o sea, saber e ir empujando a esas áreas de las instituciones para que hagan las cosas. Eso es lo que hacemos básicamente. No siempre es lo mismo, pero siempre hay cosas diferentes, pero es más o menos el camino que se debe de llevar para poder avanzar, destrabar y que el paciente reciba finalmente lo que necesita. Cierto. Los que te están escuchando y te van a ver, acaban de, acaban de ser testigos presenciales del laberinto al que te enfrentas todo el tiempo. El laberinto que te lleva de una a otra, que te regresa de esa otra a la que empezaste primero, que te dicen sí, pero siempre es no, que aguante tantito, espérese. Esto que haces tú es algo que la gente debe conocer. La gente debe de informarse cómo es el seguimiento de un profesional de esto para que se llegue finalmente a un resultado óptimo. Esto que acabas de mencionar, poquitas personas lo saben, pero muy poquitas. No saben el vía crucis que tienes que trascender para alcanzar el logro que estás esperando tener a favor del paciente. Y por eso es tan importante que hoy grabemos esto para que la gente que dice, ah, no, pues sí, una persona como Alejandra, pues lo que hace es tener al paciente y llevarlo. ¿A dónde? ¿A dónde lo lleva? ¿Con quién lo lleva? ¿Por qué lo lleva? ¿Cuándo lo lleva? ¿En razón de qué? ¿O cómo está el asunto? Alguien pensaría que el trabajo que hacemos las personas relacionadas con las enfermedades raras es uno de, ah, si este tiene relación con aquel y más o menos lo conoce, seguramente que por la influencia que tiene va a poder... No es así. El trabajo que hacemos es uno que desconsidera todo lo que no sea un esfuerzo decidido y determinado. Si no te esforzaste decididamente y de manera determinada, no va a suceder. No va a suceder. Los comentarios que yo puedo tener acerca de tu trabajo siempre serán los que conoces, que he reconocido, que me parece un trabajo estupendo, estupendo. Hay otros cercanos a ti, jefes tuyos, que me dicen, hace un trabajo estupendo, estupendo. Yo sé que todo lo que haces tiene que ver con un modelo de atención que tú construiste. Eres la persona que yo conozco que mejor trabaja y articula todos estos esfuerzos a favor de los enfermos con padecimientos raros. Eres la mejor. O sea, la referencia obligada es Alejandra Zamora. Oye, ¿cómo le haremos? Ve, háblale a Alejandra Zamora y que te diga cómo. Ella es la que puede hacer posible que tú construyas una carpeta de atención que sea la correcta. Por lo que no solo te agradezco que me has regalado todos estos minutos dándome una explicación que yo medianamente conocía, pero que hay muchos que no conocían para nada. Y que esta explicación que tú nos has dado con argumentos robustos puede llegar a la gente que debe entender qué se debe de hacer y qué puede esperar de ti cuando estés en el camino de su tratamiento, de su recuperación o de su inserción a un programa de salud específico. Eso es muy importante. Gracias, Ale Zamora, por lo que me regalaste el día de hoy a mí y a muchos otros que te van a escuchar. Te agradezco todo. Te deseo que tengas todavía una gran oportunidad de ayudar a mucha gente. Por favor, agrega lo que te hubiera gustado que yo te hubiera preguntado o lo que tú quieras agregar. Gracias, David. Pues mira, yo te digo, sí, hacemos esto, hago esto, voy aquí y todo, pero no nada más soy yo.
Grupo Fabri está compuesto de chicas que tú conoces, ¿no? De un presidente que conoces desde hace mucho más tiempo, que sabes que es pues siempre está ahí, siempre está pendiente, y de cuatro chicas que tú también conoces, ¿no? Lupita, Paola, Andreina, Viridiana, que están también ahí y hacen lo mismo. Y no es porque tengamos una regla y todo esté escrito, y paso uno, paso dos, sino porque han entendido esta necesidad y porque lo más importante, están cerca del paciente, están cerca de las familias y justo los acompañan en ese recorrido. Entonces, sí, no soy yo nada más, es un grupo importante de personas que están convencidas de que donde estamos, estamos para ayudar y que es muy satisfactorio que cuando tienes a un paciente que tiene un tratamiento y te dice, ya por fin, ya lo tengo, ahora no lo voy a dejar, eso que mucha gente dice, es que el apego a los tratamientos, el apego es todo ese trabajo que vivimos juntos, que las familias entienden y que en la mayoría de las veces dicen, no, ahora lo voy a cuidar muchísimo porque nos costó mucho trabajo a todos. Eso es lo valioso, David, eso es lo que quiero que se quede aquí, estar cerca de la gente y hacer que lo viva contigo, que lo entienda, si es por su salud principalmente, es lo que más les importa, pero entender todo este camino hace que la gente tenga y valore lo que está obteniendo en ese momento. Y eso es lo más valioso también para nosotros. Qué lindo que puedes mencionar de manera muy cálida que no solo eres tú, sino que hay un grupo detrás de ti que hace el esfuerzo lindo de apoyar a estas personas. Lo que tengo que decir es que sí, pero si no estuvieras tú, no estarían tampoco ellas. Tú construiste ese ejercicio, el esfuerzo es uno que hoy compartes con tus asistentes y eso es maravilloso. A mí me da mucho gusto, como siempre desde hace 16 años, tener una charla contigo. Es verdaderamente ilustrativo de cómo el esfuerzo tiene que ser para siempre con estos pacientes. No es un esfuerzo que digas, ah, lo empiezo el año tal y termina tal. Esto no tiene jubilación, esto hay que hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo. Por último, Ale, esta es la última pregunta y es una pregunta más más del tipo personal. Junto a ti tienes una banquita al lado de un escenario, el que tú quieras, en la playa, un bosque, un desierto, en el escenario que tú quieras estar sentado. Y en esa banquita tú puedes traer a uno de los pacientes a los que ayudaste y que lo tienes como un recuerdo permanente. ¿Con qué paciente conversarías una hora en esa banquita? Wow, esto es muy difícil. No sé, y mira que los empiezo a recorrer todos, pero no lo sé, o sea, no sé a quién exactamente traería. Si te mencionara uno, descobijaría a otro, o sea, no sé, o sea, creo que todos en algún momento es muy valioso lo que puedes aprender de cada uno. No te puedo decir con quién, pero sí te puedo decir que con todos me encantaría sentarme un ratito a platicar. Muchas gracias, Alejandra Zamora. Te agradezco mucho, flaca. Ya sabes que deseo para ti, para la terrible Denise, que la oportunidad, las oportunidades sean una plétora para ustedes, que les traiga salud, felicidad y la compañía de la gente que más aman para siempre. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Igual. Ale. Por favor, salúdame a tus seres queridos, sobre todo a la Denise, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Abrazo para todos allá. Gracias, mi Ale. Esta entrevista va a estar 3 meses subida y vamos a compartirla con personas importantes que tienen que ver con la doctora, la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias, Ale, preciosa. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Bye bye.